Muchas veces cuando estamos trabajando nuestros datos y tenemos que graficarlos, no sabemos bien cuál es la mejor gráfica para presentar la información que tenemos. Así que estoy preparando este video para que ustedes sepan más o menos qué gráfico pueden utilizar cada vez que están generando un informe o un dashboard en las diferentes aplicaciones que hay. Así que sin más ni más, comencemos. Y es que en el análisis de datos hemos evolucionado en los últimos años y ya no nos limitamos simplemente a los cálculos numéricos que nos convertían los datos en información, sino que estamos empezando a mirar herramientas como el storytelling, que pues digamos que forma parte de todo este ejercicio en visualizar los datos y muchas veces no sabemos qué gráficos debemos utilizar. Para eso he preparado pues esta presentación, como les he dicho, que creo que nos ayudará a escoger cuál es el mejor gráfico en cada caso. Para ello pues debemos empezar a pensar que cuando vamos a mostrar los datos debemos tener diferentes intenciones y es muy importante mirar con qué intención vamos a mostrar nuestros datos. Nosotros podemos mostrar nuestros datos con la intención de mirar cómo se distribuyen los datos de una variable y pues es simplemente mostrar pues esa distribución que existe de los datos. Un ejemplo podría ser si tenemos una área, una empresa y queremos mirar cuántos empleados hay en cada área, pues lo que vamos a sacar es una distribución o cuántas personas tenemos en unos grupos de población, por ejemplo, de niveles socioeconómicos, pues cuál es esa distribución. También podríamos mirar variaciones en el tiempo y entonces mirar el comportamiento de una determinada variable, no sé, una variable de ventas, por ejemplo, en los diferentes meses para mirar cuál es la tendencia. Podemos también tener la intención de mirar la participación para mirar cómo va una parte dentro de todo el total. Es decir, por ejemplo, cuando estaba la época del COVID, mirar qué porcentaje de personas de toda la población se habría vacunado. También podríamos pensar en colocar un ranking para mirar en casos, por ejemplo, evaluaciones de desempeño en una empresa, cuáles son las áreas que tienen el nivel más alto o el nivel más bajo, o cuál es el lugar o la sede de nuestras empresas que tiene mayor y menor volumen de ventas. Entonces hacemos un ranqueo de ellas. También pues podemos hacer unas comparaciones mirando diferentes variables y cómo se comportan en diferentes niveles e incluso podríamos comparar dos variables cuantitativas, pues valores que nos dijeran en qué nivel se están relacionando para ver si existe algún tipo de dependencia de una con relación a la otra. Esto lo dejo como dentro de todo el marco posible que podríamos tener en qué intenciones estamos nosotros trabajando al mostrar los datos, porque es muy importante tener más clara esta intención antes de pasar a la visualización numérica. Y pues para ello, pues herramientas como Excel, como Power BI, como R, Python, nos permiten generar diferentes tipos de gráficos. Aclaro de una vez que yo no voy a generar aquí, no voy a mostrar todos los gráficos que se pueden hacer y casi todos los que se van a mostrar aquí los puede hacer en Excel, que no significa que no se puedan hacer en otras plataformas, salvo uno que no está ahí. Y el más básico, pues siempre es el de comparación, en el cual yo quiero comparar dos o tres categorías. En ellos lo normal es que yo no coloque una gráfica como estas, porque pues fíjense que voy a comparar los estratos bajos, medios y altos, y lo que coloco son tres líneas. Cuando yo tengo muy pocas categorías en una sola variable, lo mejor sería definitivamente colocar un diagrama de pie. Es el mismo diagrama, pero lo que hace es que nos muestra la información mostrándonos cuál es el rango más alto o cuál es el rango más pequeño. Y esta recomendación es cuando son dos o tres categorías. Cuando ya son muchas, empieza a ponerse un poco complejo porque no se ve bien. Así obtenemos pues una visual mucho más clara que transmite mucho más rápido la información. Aclaro de una vez que yo en este video no voy a entrar a trabajar temas como cuáles son las fuentes, el color o los elementos a destacar en el diseño. Por ahora solo hablo de qué tipo de gráfico podemos usar. De la misma manera, cuando yo quiero mostrar una parte del todo, en este caso, cuando tengo pues una sola variable con dos categorías, por ejemplo, no sé quiénes están activos e inactivos dentro de un determinado programa, sistema o dentro de algún plan, entonces yo simplemente pues coloco un ponquecito para que me muestre cuál es la parte del todo. La gráfica más adecuada sería obviamente un pie del que parece que sacamos, obviamente la porción de la torta que estamos trabajando. Ahora, si lo que tenemos que comparar son varias categorías, ya no son dos o tres, sino que son algunas más, entonces no tendría sentido colocar un pie, porque como les estoy mostrando, aquí todo se ve muy parecido y uno parece que todas las porciones del ponqué son iguales. No podría destacar ningún elemento, que sí me sucedería si yo coloco un diagrama de histograma o un diagrama de barras en el cual veo que Chile sobresale sobre todos los demás y pues que obviamente, por ejemplo, Brasil está aquí. De una vez aclaro que estoy trabajando con datos ficticios, entonces no van a ver
datos reales ni algunos criterios, ni tampoco que de pronto falten valores en los ejes. Como les dije, no voy a hablar de diseño aquí. Si ya estamos mirando no cuál es la comparación, sino cuál es la participación dentro del todo de varias categorías, uno de los diagramas más interesantes que podríamos trabajar sería el diagrama de Trimap, que es un diagrama que simplemente reparte un rectángulo en varias porciones. De acuerdo al tamaño, entonces sabemos que la participación es más grande o menor en cuanto a las participaciones. Yo aquí podría pensar entonces, por ejemplo, cuántas exportaciones realizan los diferentes países latinoamericanos y cómo es su participación dentro del todo. Eso sería lo que veríamos nosotros aquí. No lo trabajaría con promedios porque pues, los promedios no nos dan como unas agrupaciones de participación, ya que algún país puede tener un promedio muy alto pero una participación muy pequeña. Eso se utiliza más que todo cuando estamos hablando de volúmenes y trabajaríamos con esta participación en varias categorías para no irnos al PAI, que el PAI, pues les decía, dos, tres, cuatro categorías ya me parece demasiado. Entonces ya pasaría a estas que nos dan como un mejor ejemplo de esos comportamientos. Cuando yo tengo que hacer entonces otro, que es un ranqueo, buscando qué es lo mejor o lo menor, no sería recomendable colocar un gráfico así. Claro, yo aquí veo que Juana está pues en un nivel muy alto y Beatriz pues está en un nivel muy bajo. Aquí en los ranqueos sería mucho mejor utilizar barras horizontales y buscando que queden ordenadas del mayor al menor. Y nos daría un comportamiento pues diferente donde yo puedo ver que Juana está a la cabeza con diferentes ubicaciones. Gabriel quedó de quinta, Hilda y Eduardo, bueno, Eduardo y Gabriel quedaron muy cerca, también muy cerca de Hilda, y va mostrando las variaciones. De la misma manera, es recomendable cuando tenemos dos datos y queremos utilizar algunos elementos comparando, por ejemplo, el año 2022 con el año 2023, podrían ser ventas, podría ser, bueno, no sé, habitantes, cualquier otra cosa, este gráfico que es un gráfico de pendientes. Y pues un gráfico de pendientes lo que nos muestra es con las diferentes líneas, cómo han ido variando esos mismos rankings que en el año 2022 encabezaba Barranquilla y que posiblemente para el año 2023 encabeza Medellín, bajando Barranquilla del primero al tercer lugar y nos muestra pues ese comportamiento. Estoy contando una historia con un solo gráfico diciendo muchas cosas. Ahora, si yo lo que quiero graficar es una serie de tiempo, no recomendaría nunca que colocáramos los datos en una tabla, digamos de esta manera, con variaciones y mucho menos que los coloquemos dentro de un pie, porque no estamos mirando pues nada relativo. Cuando yo hablo de series de tiempo, lo más recomendable es trabajar con gráficos de líneas. Los gráficos de líneas nos están mostrando cómo es esa evolución, cómo es esa trazabilidad a través del tiempo y cómo se viene comportando. Nos cuenta mucha más información el hecho de tener una línea que nos esté marcando pues el camino de los datos que sean. Si yo tuviera la serie de tiempo comparando dos variables, en este caso digamos que fueran el azul oscuro hombres, el azul clarito mujeres, y pues no sé, la percepción o el estado de satisfacción o los ingresos promedio, no importa, cualquier medición de variable, aquí yo en esta serie de tiempo utilizando barras no veo tan claras las cosas. Sería mucho más recomendable que utilizara los gráficos de líneas donde yo veo que la línea azul oscura empezó bien en enero y fue descendiendo, mientras que la línea clara empezó bien en enero, empezó menos en enero y fue mejorando con el tiempo y me permite mirar variaciones que en el anterior gráfico no podía observar. Ahora, si lo que yo estoy trabajando son calificaciones, entonces uno de los más recomendables es el gráfico de radar, que teniendo algunos criterios como podrían ser en un proyecto el diseño, los materiales, la ejecución, el aspecto final de trabajo y el costo, cuál es el comportamiento. Y me muestra, digamos que dentro de estas gráficas de radar, qué tan cerquita debería estar yo de esta línea extrema, que es la línea 5. Si yo tuviera dos variables que estuviera comparando, dos o tres variables que estuviera colocando de calificaciones, no tendría sentido mirarlo así, porque pues aquí me toca estar analizando que este se compara con este, que este está más bajito con este. Si yo no lo hago así, sino que lo hago a través de un gráfico de radar, puedo mirar, por ejemplo, tres proyectos diferentes y cómo cada uno está variando con respecto a las calificaciones o a los criterios que yo estoy evaluando. También si estoy con un grupo de estudiantes o cosas por el estilo, mirar cuál es el desempeño promedio, por ejemplo, de cada curso o de cada grupo. Ahora, si yo trabajara con datos continuos, yo los datos continuos ya puedo mirarlos de diferentes maneras. Un dato continuo podría ser, por ejemplo, la edad. Si yo la voy a agrupar, pues generalmente lo que coloco son datos tipo histograma que me permiten a mí, aunque es un diagrama de barras, pues tengo las barras un poquito más unidas,
mirar los grupos, ya que yo dije, bueno, los niños van de los 0 a los, no sé, a los 12, 13 años, los adolescentes de los 14 a los 20, a los 18, los jóvenes de los 20, digamos a los 50, están diciendo ahora, los adultos de los 50 en adelante, bueno, ya perdí la cuenta, pero me da categorías de datos agrupados. En tanto que si yo tengo datos que no son agrupados, sino unos datos continuos, cifras como por ejemplo la edad, utilizaría gráficos de líneas para mirar su distribución. También, si yo estoy trabajando con indicadores, la recomendación es la siguiente. Generalmente los indicadores miden una realidad, porcentaje de satisfacción de los empleados. Y se va mirando a través del tiempo y tiene una meta y se espera siempre que esa sea por encima de algún valor específico. Aquí lo que generalmente podemos hacer es tomar un valor en barras que nos permite a nosotros mirar el comportamiento mes a mes y una línea que nos va diciendo cuál es la meta. Y con eso vamos a ver que como que la línea supera a veces la meta, cruza la línea de la meta, a veces no la cruza. Entonces hacemos gráficos combinados para que nos permitan validar esta información. Y asimismo, si yo quiero comparar dos categorías, digamos que tengo dos variables, en este caso, por ejemplo, el sexo contra un nivel de satisfacción o contra un nivel de calidad de vida, no siempre podemos, pues digamos aquí vamos mirando las comparaciones entre niños, adolescentes se ve casi igual, el joven está mejor, bueno, hombres contra mujeres o cosas por el estilo, pero hay un gráfico muy, digamos, valioso que es poco explotado, es el gráfico de tornado o el que llamamos nosotros pirámide poblacional. Hace exactamente lo mismo que el anterior, pero nos va comparando cada categoría una contra otra y de esa manera tenemos una visual menos sesgada y con mayor información. De la misma manera puedo trabajar con datos categóricos, es decir, de categorías, pero con dos variables. Y en este caso lo que nosotros estamos viendo es que cuando yo cruzo esta información, estoy mirando pues cuántas personas tenemos en diferentes niveles, digamos, educativos en tres sedes, o podría compararlos más bien de pronto con gráficas agrupadas. De esa manera miro que, que la educación básica está concentrada casi todo el mundo en la sede norte, la del sede centro tiene, digo, la educación vocacional está casi toda concentrada en la sede centro y digamos que los niveles profesionales tienen más o menos la misma distribución en las sedes norte y sur, y aquí estoy viendo una variable por un lado que es el nivel educativo y otra la sede donde yo estoy trabajando, y estoy combinando dos categorías con gráficas apiladas que me dan buena información. Ya cuando trabajo con dos variables que sean de carácter continuo, no categórico, la mejor gráfica que puedo trabajar es una gráfica de dispersión, donde la coordenada X es, es un valor y la Y es otro valor, y esto sí me permite a mí establecer si hay comportamientos asociados o si hay datos desviados o si hay alguna cosa, digamos, fuera de lo normal dentro de una gráfica. Los gráficos de dispersión nos ayudan mucho cuando estoy relacionando dos variables continuas. Pero si tengo tres variables continuas y para este ejemplo traje esta pequeñita, tengo por ejemplo las ciudades y tienen alguna información. La densidad poblacional, por un lado, el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Por otro lado, tengo la contaminación, por kilómetro no, creo que es por decímetro por decámetro cuadrado. Por otro lado, tengo la contaminación del aire de partículas por millón y me dan pues como un gráfico de dispersión parecido al que tenemos, pero le adicionaron al tamaño de la burbuja la población que tiene cada una de las ciudades de Colombia, y de esta manera miramos que, por ejemplo, Pasto es más pequeñito que todos los demás, sin embargo tiene un alto nivel de contaminación y pues una alta densidad poblacional. En cambio, Cali tiene una baja densidad poblacional, un bajo nivel de contaminación, y pues a pesar de que hay como cierta correlación, pues estoy mirando tres variables al mismo tiempo. Y finalmente podríamos pensar que cuando yo trabajo con datos textuales o incluso con datos categóricos que dejo de manejar como categorías y convierto en palabras, podemos trabajar con lo que podemos llamar las nubes de palabras. Son pues estas nubecitas como de palabras sueltas donde el tamaño de cada palabra nos indica qué tan grandes o más bien qué tan frecuentes son aquellos. Si yo pudiera trabajar, por ejemplo, preguntando las áreas de una empresa, se destacarían algunas y otras no, o los estados civiles, y podríamos tenerlo, o simplemente hacemos preguntas abiertas y lo podemos trabajar. Y pues bien, creo que con esto tenemos como una orientación para hacer aquellos gráficos que deberíamos trabajar. La invitación, pues a que
Busquen cuál es la gráfica más adecuada. Nunca olviden qué es lo que están tratando de hacer, si están comparando, si están simplemente mostrando una parte del todo, si están estableciendo relaciones entre diferentes variables, para que con la ayuda de este video puedan mirar cuál es la mejor gráfica para usar sus datos. Espero realmente que les haya gustado este video y pues la invitación como siempre a que me ayuden a que yo siga publicando mucho más de esto. ¿Cuál es la ayuda que ustedes pueden hacer? No cuesta mucho, simplemente tienen que suscribirse al canal, pueden invitar a sus conocidos a que se suscriban, recomendar el video, comentarlo, darle like. Todo este tipo de cosas pues ayudan muchísimo porque aumentan la visibilidad y cuando aumentan la visibilidad yo puedo pues estar llegándole a mucha más gente con esta información y de esa manera llegar pues al objetivo de hacer que sea realmente un objeto valioso. Y pues nada, pronto nos veremos de nuevo. Hasta entonces.